Bienvenidos en esta tarde o en esta hora, cualquiera que sea el horario donde usted nos está viendo, pues queremos decirle que estamos sumamente contentos de poder regresar con nuestros episodios de Kairos. Habíamos descansado por un tiempecito, pero ahora vamos a darle una tonalidad un poquito diferente debido a que en el mes de septiembre no tuvimos nuestro evento que por los últimos 24 años habíamos estado llevando a cabo interrumpidamente, como era Mujeres de Propósito y Destino. Debido a eso, pues hemos elaborado unos programas que tienen que ver con nosotras las mujeres. Así es que prepárese porque el programa de hoy va a estar poderoso. Y me siento feliz y contenta de poder tener aquí entre nosotros, puedo decir, pues a una sierva de Dios y a una amiga que por más de 20 años, mucho más de 20 años, yo creo que 30 para no hacernos sentir tan viejitas, nos conocemos y me siento feliz de poder tenerla aquí con nosotros y vamos a hablar un poquito para que ustedes la conozcan. Está entre nosotros la pastora Verónica Chaverri. Un saludo, Vero. Amén. Bueno, pues primero que nada, felicidades, Juanita, por tu aniversario. Y porque, gracias. Bueno, casi en cada evento hemos tratado de estar aquí apoyando la visión de Mujeres de Propósito y Destino. Así y bueno, mi nombre es Verónica Chaverri. Hemos estado pastoreando por más de 22 años en la ciudad de Reynosa junto con mi marido. Tenemos 3 hijos, la mayor tiene 29 años, ya sé que me veo bien joven, ¿verdad? Pero no. pero sí, tengo mi hija una hija de 29. Sí, de 29. Tengo mi otro hijo de 25 y bueno, el bebé de 22, ¿verdad? Y bueno, también por ahí ya tenemos herencia de parte de nuestro Dios en cuanto a los nietos, así es que también ya somos abuelitas, ¿verdad? Ay, de 2 preciosos nietos y bueno, es una bendición poder contar con nuestra familia y poder saber, bueno, que Dios está engrandeciendo, ¿verdad?, el plan que Él tenía para nosotros de expandir la familia con nuestros nietos. Entonces, es una bendición estar aquí y bueno, amén. Hemos estado también, mis inicios, bueno, yo nací en las bancas. Me gustaría que platicaras un poquito de tus inicios porque hay personas, Vero, que nos ven, pero no tienen ni idea de cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra adolescencia, y a veces se imaginan una vida perfecta y no es cierto. Detrás de cada sonrisa, detrás de cada persona hay una historia. Y cómo me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia, aquellas mujeres que nos están viendo, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, ¿y qué te hizo a ti venir a los pies de Jesús? Son 3 cositas que me gustaría que tú nos compartieras. Bueno, tengo 32 años de casado y quiero empezar por ahí, ¿verdad? Porque me casé a los 17 años y quiero... Ay, muy jovencita. Bien jovencita, bien jovencita. 17 años. 17 años. Yo nací en las bancas de la iglesia, mi abuelita era... ¿verdad? La iniciadora de esto, de conocer de Cristo. Ella trae a varios de la familia y bueno, entre ellos estaba mi mamá también. Y alguien que me llevaba a la iglesia siempre, pues era ella. Después mi madre también, bueno, entra a la iglesia, ¿verdad? Pero desgraciadamente anteriormente se acostumbraba mucho a un tipo de religión donde aparentemente... éramos unas personas, ¿verdad?, en la iglesia y otras personas acá afuera, ¿verdad? Entonces, para mí... Vivíamos un evangelio de apariencia. Así es. Entonces, era demasiado hincapié en parecer de cierta manera, aunque por dentro estuvieras destrozada. Y creo que de ahí viene la situación de mi madre. Creo que mi madre fue lastimada desde muy joven. La forzaron a casarse con mi papá. Entonces, traía muchas heridas del pasado que realmente nunca sanó, tal vez aún a pesar de que asistía a la iglesia, que iba a la iglesia, era más un poco religión que realmente una relación de Dios, venir a lo más profundo de nuestro corazón y sanar esas heridas que desgraciadamente creo que todas cargamos heridas de nuestra infancia, independientemente no es culpa de nuestros padres, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Sí. Y bueno, yo crezco en la iglesia viendo y siendo
teniendo un poco de confusión porque veía que en la iglesia mi madre, bueno, empezó a ser una líder, empezó a hacer cosas dentro de la iglesia y yo veía cómo con amor trataba a las personas en la iglesia y cómo con tanto cariño abrazaba a la gente de la iglesia. Sin embargo, yo recibía un trato muy diferente, tal vez también porque pues mi padre también era una persona que llegaba alcoholizado, la golpeaba y obvio en sus impulsos, pues ella a veces se desquitaba con nosotros también, bueno, también siendo de cierta manera un abuso, ¿verdad? Entonces, conforme vas caminando, todo esto va marcando tu vida. En el caso mío, marcaba mi vida. Yo iba a la iglesia, me llevaban, estaba en la iglesia, veía, cuando llamaban al altar, pasaba al altar y lloraba. Pero había un vacío dentro de mi corazón y yo siempre decía, bueno, yo creo que Dios es algo más que esto, es Vacío, algo más. tú dijiste vacío y confusión, Sí, porque veías un estilo de vida dentro de la iglesia, pero otro muy distinto en casa. sí. Y esto marca la vida de los hijos, esto marca la vida de nuestros seres amados porque están viendo nuestro comportamiento y de ahí definimos que así es Dios, que ese es Dios. Sí. Y por eso muchas veces no queremos nada con el Señor. Sí, muchas veces temes darlo todo para Dios porque dices, no me quiero transformar en este tipo de persona con el que yo he estado conviviendo. Y no por esto quiere decir que no vamos a cometer errores, que no vamos a fallar como seres humanos, pero vivir una transparencia en tu vida, tanto en la iglesia como en la casa. Para mí ha sido un trabajo importante en mí. Yo le oraba a Dios y yo le decía al Señor, yo no quiero ser una persona que afuera alcanza muchas cosas, yo quiero realmente que mis hijos vean que ese Dios que yo predico es real y que puedan acudir a mí cuando ellos tienen una situación difícil, aún que cuando ellos fallan, porque nuestros hijos fallan, puedan seguir sintiendo ese amor y esa compasión de nosotros hacia ellos y entender que ellos no van a ser perfectos como nosotros tampoco lo fuimos. ¿A qué edad te conviertes? ¿A qué edad? Creo que fue como a los 12, 13 años, había una campaña, antes se acostumbraba mucho en los parques de béisbol. Sí. Y recuerdo que ahí una persona habló mucho del dolor emocional y yo dije, wow, eso yo no lo había escuchado antes. Yo estoy sufriendo, yo estoy llorando y pasé a aceptar a Cristo y todo eso, pero conforme fue caminando todo, mis padres se separaron, luego se divorciaron. Entonces empezó a crear una confusión dentro de mí, igual de la misma manera empecé a sentirme que no cabía en cierto lugar después del divorcio de mis padres. ¿Por qué? Porque anteriormente, a lo mejor hace como 50 años, el divorcio no era bien visto, eras la mancha negra de la familia. Mis padres fueron los primeros que se divorciaron de un grupo de 12 hermanos, entonces no era bien visto. Entonces nosotros éramos los hijos de relegados. El divorcio marca la vida de un hijo. Sí. Y más en aquellos tiempos. Sí. O sea, no importa la época que estemos viviendo, pero claro que ahora hay un poquito más de entendimiento, de información, pero imagínate en esa época, ¿cómo dañó esto? ¿Qué causó en ti la separación de tus padres y cómo pudiste superarlo? Para mí siento que fue un tiempo donde no sabía dónde pertenecía. Porque me fui con mi mamá y luego mi papá me dijo, vente conmigo a la casa de tu abuela. Me vengo a la casa de la abuela y mi papá en lugar de quedarse ahí también se va. Entonces era un abandono continuo y te sientes como fuera de lugar porque vas a la casa de papá y hablan mal de mamá. Y vas con la familia de papá y hablan mal del otro cónyuge. Entonces tú como hijo estás como que, pues son mis papás, yo los quiero a los dos. No entiendes, la iglesia en aquel entonces no tenía hasta cierto punto una manera de ayudarte para sanar las heridas, sino de juzgarte. Es una rebelde, mírala cómo se porta, sientes que no cabes ni en la iglesia porque es de la divorciada y era hermana. Entonces va siendo muy marcada con el divorcio y desgraciadamente hasta el día de hoy puede seguir siendo marcada porque yo puedo ver que los divorcios nos marcan. Sí. En mi caso, yo luché mucho cuando me casé, porque para mí era muy fácil decir, pues yo lo dejo todo. Mi mamá sobrevivió con 4 hijos y salió adelante.
yo también lo puedo hacer. O sea, ver el divorcio como algo que común. Y no nos damos cuenta que cada decisión que como padres nosotros hacemos, marcamos a nuestros hijos y de cómo van a enfrentar ellos el futuro. Entonces, para mí era una lucha constante cuando yo tenía un pleito con mi marido de decir, pues te dejo, tengo un buen ejemplo. Mi madre salió adelante y mi madre lo hizo bien y hasta cierto punto uno se convence de las ¿verdad? Sí. Se autojustifica en una mala decisión. Pero llegó un punto en mi vida donde yo tenía a mi hija, tenía a mi hermano viviendo conmigo, me lo traje a vivir conmigo también, porque a los 17 años que me caso yo quería salirme de la casa de la abuela, ¿verdad? Porque pues me sentía incómoda, me sentía no aceptada. Y dije, bueno, tal vez si me caso y me traigo a mis hermanos a vivir conmigo. Siempre en mí esa maternidad de proteger a mis hermanos. A los 17 me casé y a los 19 tengo a mi hija y me traigo a mi hermano a vivir conmigo y tenía mi casa, un marido que me amaba, servíamos como pastores de jóvenes, pero había todavía algo dentro de mí que anhelaba un cambio. Y creo que ese cambio era que Dios sanara las heridas del pasado. No cabe duda que esas situaciones marcan la vida de las personas. ¿Y tú crees que hay gente el día de hoy sentadas en nuestras bancas o posiblemente no meramente dentro de nuestras congregaciones, sino fuera, que también están sufriendo el mismo abandono? Porque lamentablemente hoy en día las tasas de divorcios y más en esta pandemia se están dando como, o sea, una forma increíble porque no sabemos convivir, porque no nos llevamos bien, porque no sabemos superar las crisis y no sabemos cuánto dañamos y marcamos la vida de nuestros hijos. Ahora, hay que entender y hacer separación. Por ejemplo, si tú estás en una relación de maltrato, de abuso, no por miedo a que el niño crezca con un sentimiento de abandono vas a quedarte en una relación así, ni mucho menos. Estamos hablando de que hay secuelas, quieras o no, pero que se pueden superar, ¿verdad que sí? Claro. Que se pueden superar. ¿Cómo tú lograste superar eso viniendo al Señor? Porque tú dices, yo ya estaba sirviendo en la iglesia, pero tenías tus conflictos internos, porque no se ministraba esa área, ¿verdad? Porque nadie te ayudó en esa área, no había lo que conocemos hoy, consejería, terapia. Nadie nos ayudaba ni se tocaban esos temas tampoco. O muchas veces, muchas predicaciones y cosas que se decían eran más en tu exterior, que se trataban más temas del exterior que realmente el interior de nosotros. Un día estoy en mi casa, estoy desesperada y digo, tengo todo para ser feliz, tengo un hombre que me ama, tengo una bebé, tengo a mi hermano conmigo, que era lo que yo tanto quería, ¿verdad? Traérmelo para acá conmigo. ¿Qué me hace falta? Y servía con los jóvenes, éramos los pastores de jóvenes, y había algo dentro de mí que me decía que algo me hacía falta. Había aprendido a cómo hacer las cosas dentro de la iglesia, había aprendido a levantar la mano, había aprendido a pasar al altar, había aprendido a, no sé, tantas cosas que uno aprende, pero realmente yo creo que aún como nos está pasando hoy en esta pandemia, tomamos a la ligera los días que estábamos en la casa de nuestro Padre, donde Él realmente nos quería sanar, nos quería restaurar con la palabra y con su presencia, porque a veces no necesitamos que alguien nos esté todo el tiempo diciendo. Es el hecho de nosotros tener la capacidad de abrir nuestro corazón y dejar que su presencia nos llene y llegue hasta los rincones más profundos de nuestra vida. Cosas que tenemos escondidas. Un día desesperada dije, yo ya no quiero vivir esta vida, tengo todo y no entiendo qué me falta. Y llegué al baño de mi casa y caí rendida y le dije al Señor, si tú existes, si tú realmente existes, yo quiero que tú empieces a cambiar mi vida. Empiézame a dar una alegría por vivir, empiézame a dar una alegría por ir a la iglesia, empiézame a dar un gozo por tener a mi marido, por tener a mis hijos, por tener la vida que me das. Y no entendía, pero le estaba diciendo al Señor, dame esa seguridad de pertenecer a algo. De que todo este tiempo no he pertenecido, he caminado como alguien
no sé, dando vueltas y vueltas, porque cuando tus papás no te llaman, cuando no se interesan por ti, cuando solo te abandonan en la casa de la abuela y no te hablan por teléfono, ¿cómo estás en todo ese tiempo? El ser abandonado. Te sientes como que no perteneces. Y caí rendida, ahí en el baño. Y ahí en el baño, ahí empezó Dios a tratar conmigo y oí la voz tranquila de alguien que nunca había escuchado. Y me dijo lo que dice la palabra en Salmos: aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Amén. Y dije, ¿y a qué te refieres con todo? Y me dijo, con todo lo que tú cargas, con todas tus heridas, con todo lo que te ha pasado, con todo lo que has visto, con todo tu enojo, porque estaba enojada. ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué fui yo la elegida para pasar por todo este sufrimiento? ¿Y dónde estás? Y en ese momento dije, tú eres real. Y empieza a hacer una obra profunda dentro de mí. Ya siendo creyente, Ya ya yendo a la iglesia, ya claro, sirviendo, claro. pero tenías tus luchas internas. Sí, tenía cositas escondidas, tenía en lo más profundo de mi corazón cosas que me habían marcado y que muchas veces dentro de la iglesia no nos damos cuenta, que ponemos barreras por cosas que nos pasaron desde antes. Y venimos a los pies de Cristo, pero hay áreas de nuestra vida que no se las queremos entregar, como yo no le quería entregar a Dios esa mujer fuerte, esa mujer que había visto en mi madre, que luchaba, que peleaba, que se enojaba. No quería soltar eso, quería seguir siendo esa mujer que cuidara, porque nadie me iba a cuidar, entonces yo me cuidaba sola. No sé si me explico. Sí, entonces sí. creces con eso y te vas dando cuenta que no te está haciendo nada bien, porque maltratas a los tuyos, ofendes a los tuyos, con todas las heridas que traes adentro. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que cuidemos, que no brote alguna raíz de amargura, que empecemos a contaminar a todos los que nos rodean. Y esa pequeña raíz que estaba dentro de mí empezaba a contaminar a mi marido que tanto me amaba, a mi niña, a mi hermano, porque yo, llena de coraje, no podía decir te quiero, no podía decir te amo, estoy orgullosa de ti, porque nunca lo recibí. Entonces no lo necesitan, yo así soy. Venimos a los pies de Cristo y seguimos justificando nuestras acciones diciendo así soy. Es que así es mi carácter y no lo puedo cambiar. No, es que cuando Cristo empieza a tratar esas áreas de nuestra vida, y ahora me tenía que esforzar a hablarle a mi hija y decirle, mamacita, te amo, te quiero, conforme Dios fue cambiando mi vida. Sanando mi corazón, y ahora me sale en automático. Claro. Pero no es tan fácil. Lo más tremendo es que encontramos que hay muchas personas que, al igual que tú, han pasado por experiencias similares. Posiblemente las que nos están viendo, algunas se van a sorprender, van a decir, pero ¿cómo? Si siempre la veo sonriente, siempre la veo toda una mujer que se ve contenta, alegre, que la vida le sonríe, una mujer hermosa, una familia bella, porque pues tengo tiempo de conocerte. Sí. Pero la verdad no saben la historia detrás del escenario. Claro. Pero esto ha sido el resultado de que tú fuiste honesta con el Señor. Yo creo, Vero, que una de las claves o de los éxitos para nosotros lograr ser personas completas, porque no tenemos que competir con nadie. No. A veces esa frustración y ese deseo de ser como es porque no nos hemos encontrado en nuestra propia identidad, porque no hemos sido sanadas, porque no le hemos permitido a Dios que Él se encargue de sanar. ¿Por qué me pasaron las cosas? Pues yo no sé. Estábamos haciendo un programa, mi esposo y yo, de oración, que unos pastores nos invitaron y que se ve pues alrededor de casi muchas naciones. Y yo les decía, hay personas que dicen, bueno, pero yo oré, ¿y por qué se murió fulano? Pues no sé. A veces nos desgastamos haciendo preguntas. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué yo? Y eso crea un desgaste emocional. El por qué no lo entiendo, sino el para qué. ¿Cuál ha sido el resultado? Me imagino que ahora, con la experiencia que tú has vivido,
te identificas y puedes ayudar a aquellas mujeres que al igual que tú han pasado por una situación semejante. Claro, a veces cuando veo a ciertas mujeres que se portan o que hasta cierto punto tienen como una actitud fuerte y así, digo, detrás de ella muchas veces hay una mujer que está pidiendo auxilio, que quiere ser amada y aceptada, pero que ha crecido y ha aprendido a defenderse sola y entonces no deja que ese amor, y muchas veces he visto mujeres que han perdido relaciones porque muchas veces no quieren ceder esa parte a Dios y decir, Señor, sana esa parte de mi corazón. No estoy diciendo que no somos fuertes, somos mujeres fuertes, pero hay áreas de nuestra vida donde realmente tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de alguien más, Sí. de alguien más que nos venga y nos ayude y nos guíe hacia el buen camino. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, busca a alguien que te dé un buen consejo. No busques a alguien que sigue exaltando a esa mujer fuerte de déjalo, ¿para qué estás ahí? Sino al contrario, porque cada decisión que tú tomes va a marcar la vida de otras personas, Sí. de otras generaciones. Y aquello que empezó, yo un día le dije al Señor, a pesar de todos los problemas que yo tenga con mi marido, porque no es una mala persona, todos tenemos discusiones con el marido, me imagino yo, ¿verdad? Claro, no hay matrimonios perfectos. Entonces le dije yo al Señor, yo me determino a que en mi generación no entre eso que entró por mi madre. Y yo rompo con eso, Señor, porque siento que yo tenía que hacer eso. Perdono a mi madre, perdono a mi padre por la puerta que ellos abrieron, pero en el nombre de Jesús yo la cierro. Amén. Y mi generación no va a cargar con consecuencias y con una mentalidad de divorcio. Mi hija cumple 10 años de casada, no es fácil y ha hablado conmigo y me habla y me dice, mamá, esto y lo otro, usted podemos con la ayuda de Dios. No podemos estar dejando que el enemigo se infiltre en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, porque no solo nos derriba a nosotros, tumba las generaciones detrás de nosotros. Así como la bendición llega a 1000 generaciones, la maldición y las puertas que nosotros abramos también alcanzan a nuestras generaciones. Entonces yo me determiné y ha habido tiempos difíciles y con un ejemplo de mi madre que pudo salir adelante sola, obvio se volvió a casar, pero tenía ese ejemplo de decir, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Y entonces yo les digo a todas esas mujeres que están atravesando un tiempo difícil, yo sé que a lo mejor tú recapacita, tienes un buen hombre a tu lado, a lo mejor ahorita no es del todo, ¿verdad?, lo que tú quisieras, porque siempre queremos que llenen nuestras expectativas, pero la realidad es que el hombre no es como la mujer, el hombre es muy diferente a nosotros. Entonces, es un buen hombre, empieza a pensar en las cosas buenas que esa persona aporta, porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo negativo y eso nos lleva a tomar las decisiones que tomamos. Y la verdad que nadie va a llenar tus expectativas, nada más Dios. Así es. Nada más el Señor. Y yo creo que cuando empezamos a ver las cosas positivas, las cosas buenas, y las ponemos en una balanza, nos damos cuenta que son mucho más que las cosas negativas. Amén. Pues mira, ha sido una bendición tener a la pastora Chaverri aquí en este programa, Kairos. De verdad, cómo bendice nuestra vida. Y sé que lo que has compartido ha estado llegando y ministrando a muchas vidas, porque al igual que lo que tú has vivido, muchas mujeres se identifican y posiblemente algunas están llorando si esto lo hubiera escuchado antes. Vamos a suponer que me gustó lo que tú acabas de mencionar ahorita. Ok, tus padres se divorciaron, pero no quiere decir que tú vas a repetir la historia de ellos. Tú dices, yo cerré esa puerta, yo me determiné que yo voy a escribir mi propia historia. Mi historia va a ser una de que no va a haber divorcio, sino voy a luchar por un buen matrimonio. Y creo que ese es el mensaje que queremos dejarle a toda nuestra audiencia. Mira, nos quedan muy poquitos segundos. ¿Podrías dar una palabra de oración, Vero, en esta hora? Orar. Sí. Vamos a orar, ¿qué les parece? Sí. Y que sea Dios ministrando en cada vida y en cada corazón. Amén. Padre, te honramos Sí, a Señor. ti, te alabamos, Sí, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Así es. Señor, tu palabra dice que para Gracias, esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer Gracias. las obras del diablo, Señor. Cualquier matrimonio que hoy esté en caos, Señor, cualquier matrimonio que hoy, Señor,
se siente, Padre, que no puede ser restaurado. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos a toda mujer, porque la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, Señor. Y hoy hablamos a cada mujer. Mujer, tú eres una mujer sabia, tú eres una mujer valiente, y tú actuarás de la mejor manera en pro de los tuyos y de los que amas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, bendigo tu vida y prepárese porque vienen más programas poderosos, porque vamos a traer otros ministerios, otras mujeres, al igual que la pastora Chaverri. Así es que recuérdese, cada martes sintonícenos y comparta esta programación de Kairos. Y muy pronto también el pastor estará con nosotros, pero en estos próximos programas serán dedicados a las mujeres. Les enviamos un saludo desde su casa, Centro Internacional de Alabanza, su servidora, la pastora Juanita Ortiz. Y una vez más, gracias, Vero. Gracias. Estoy tan contenta que creo que un programa no fue suficiente. Necesitamos más. Saludos, bendiciones, y les esperamos próximamente. Amén.